Queridos niños, que el Señor les bendiga. Qué gusto estar nuevamente con ustedes en esta nueva clase de la escuela dominical. Los invito a que oremos para dar inicio a la clase del día de hoy. Cierren sus ojitos. Bendito Dios y Padre nuestro, te bendecimos en esta hora, te damos gracias por este nuevo día y gracias, Señor, porque podemos, Señor, reunirnos en torno a una nueva clase, Señor, para seguir aprendiendo de tu palabra. Bendice a cada uno de los niños que va a estar en este momento conectado allí en sus hogares. Te pido que tú, Señor, llenes sus corazones, que los ayudes, Señor, a poder comprender y, Señor, aprender de tu palabra. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Niños, los invito para que escuchemos una hermosa alabanza. Nos enseña un valor para cultivar amor. Debemos perdonar si alguien te ha ofendido. No contamines tu corazón. Recuerda que al seguir insistiendo, divides una amistad. Porque si perdonas a otros, también Dios te perdonará. Gracias, Dios, por perdonarme y enseñarme a perdonar. Sí, Gracias, Dios, por perdonarme y enseñarme a perdonar. Sí, Proverbios 17:9 nos enseña un valor para cultivar amor. Debemos perdonar si alguien te ha ofendido. No contamines tu corazón. Recuerda que al seguir insistiendo, divides una amistad. Porque si perdonas a otros, también Dios te perdonará. Gracias, Dios, por perdonarme y enseñarme a perdonar. Sí, Gracias, Dios, por perdonarme y enseñarme a perdonar. Sí, porque si perdonas a otros, también Dios te perdonará. Gracias, Dios, por perdonarme y enseñarme a perdonar. Sí, Gracias, Dios, por perdonarme y enseñarme a perdonar. Sí, Niños, recuerdan que hemos estado viendo los atributos de Dios, ¿verdad? Y trabajando con el libro de Génesis. La clase de la semana pasada se trató acerca de que nosotros tenemos un Dios que nos cuida, un Dios cuidador. Recuerdan que con la hermana Laura estuvimos haciendo mímicas sobre todos los atributos que hemos visto hasta ahora de Dios. Vimos que Dios es creador, ¿cierto? Con las manitos hacíamos. Dios creó todas las cosas. Dios también es un Dios amoroso, ¿cierto? Hacíamos así con nuestros deditos, con nuestras manos. Dios también es justo. Y lo vimos, hacemos así. Dios es justo. También Dios es poderoso, ¿verdad?
Y Dios también es cuidador. Él nos cuida, nos abraza, nos abriga, ¿cierto? Nos cobija allí en sus brazos. Dios nos cuida. Como estamos viendo el libro de Génesis, vamos ahora a buscar en el capítulo 17, el versículo 4. Niños, vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Génesis, ¿cierto? Ese es el libro con el que estamos trabajando. Vamos a buscar el capítulo 37. Pídanle ayuda allí a la mamá, al papá, al que esté cerca, para que puedan buscar en su Biblia el capítulo 37. Y vamos a ir al versículo 4. Mientras ustedes lo buscan, vamos a hacer un pequeño recordatorio. Habíamos visto que Dios es poderoso y que Él le dio una promesa a Abraham, ¿cierto? De que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo. ¿Qué cualidad tiene las estrellas del cielo? Son tantas que no se pueden contar, ¿cierto? Abraham y su esposa Sara eran ya muy ancianitos y no habían podido tener hijos. Entonces Dios le entrega esta promesa a Abraham, que en algún momento a él le debe haber costado creer, ¿cierto? Diría él, ¿cómo yo siendo un anciano y mi esposa también vamos a tener un hijo? Pero Dios es poderoso, es fiel y él cumplió su promesa y les dio a su hijo Isaac. Isaac se casó con Rebeca y tuvieron dos hijos, Esaú y Jacob. ¿Encontraron allí en el libro de Génesis? Vamos entonces a leer el capítulo 37, el versículo 4. Dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos, sus hermanos le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Niños, vamos a ver en este día que el hijo de Jacob, que era parte de la promesa que Dios le hizo a Abraham, ¿cierto? Era hijo de Isaac, parte de la descendencia de Abraham, tuvo muchos hijos. Jacob tuvo 12 hijos y sus nombres son Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Gad, Neftalí, Isaacar, Zabulón, Aser, José y Benjamín. 12 hijos entonces tuvo Jacob. Los dos últimos, José y Benjamín, que eran los menores, eran, si se puede decir, los favoritos de Jacob. ¿Está bien que los papás tengan un hijo favorito? ¿No? ¿Cierto? Porque los demás hijos se pueden poner, pueden sentir envidia, pueden tener un poquito de rabia, ¿cierto? De que el papá siempre le dé el favor a un hijo. Se podría decir entonces que Jacob amaba de una forma diferente a José y Benjamín, puesto que ellos eran hijos de Raquel, la segunda esposa de Jacob, a la cual él amaba mucho. José siempre estaba al lado de su padre. José cuidaba las ovejas mientras sus hermanos hacían los trabajos más pesados. ¿Y saben qué, niños? José también soñaba. Dios le daba sueños. Y un día él soñó algo muy especial. Y él fue y le contó este sueño a sus hermanos. José soñó que él estaba en el campo con todos sus hermanos y juntos estaban amarrando el trigo. Hacían unos manojos.
Entonces, en su sueño, él veía que su manojo estaba levantado y derecho, así, derechito hacia arriba. En cambio, los manojos que sus hermanos estaban haciendo estaban inclinados. El manojo de José estaba derecho y los manojos de sus hermanos estaban alrededor del de José y estaban inclinados. Entonces sus hermanos le preguntaron, ¿qué sueño era ese? Y José les dijo de que ese sueño significaba que un día él iba a estar en un lugar más alto que sus hermanos, o sea que sus hermanos se iban a inclinar ante él. Sus hermanos no podían creer esto, decían, ¿cómo José habla estas cosas? Él se cree mucho. Y entonces ellos estaban mucho más molestos aún con José. Tenían tanta rabia que lamentablemente planearon algo muy malo. Ellos planeaban matar a José para que desapareciera de aquel lugar y su padre ya no lo considerara como su hijo predilecto, su hijo favorito. Porque estos hermanos le tenían envidia a José, le tenían celo. Todos esos son sentimientos muy malos, ¿verdad? Que ensucian el corazón de las personas. A Dios no le agrada eso. Pero estos hermanos, lamentablemente, tuvieron esos sentimientos y empezaron a planear qué iban a hacer con José. En lugar de matarlo, ¿saben qué se les ocurrió? Lo llevaron lejos a un camino que llevaba a Egipto y allí en un hoyo lo metieron a José esperando hasta que pasaran unos mercaderes. Entonces ellos vendieron a José a estos mercaderes y él fue llevado a Egipto. Cuando los hermanos de José llegaron a la casa, llegaron al lugar donde vivían con su padre, le contaron que a José lo había atacado una bestia en el campo y que lo había matado. Y le entregaron al padre las ropas ensangrentadas de José. Lógicamente el papá iba a estar con una tristeza enorme, ¿verdad? Entonces José fue llevado a Egipto y pasaron muchos años. Pero ¿saben qué, niños? Dios estaba con José, Dios lo ayudó, Dios lo protegió y lo ayudó a pasar tantas cosas que le fueron ocurriendo allí en una tierra ajena, ¿verdad? Pero ¿saben, niños? Que Dios le dio a José sabiduría e inteligencia y José llegó a estar en un cargo importante. José entonces tenía un cargo importante allí en Egipto y él estaba muy cerca de Faraón, que era el que gobernaba Egipto. Un día, este faraón tuvo un sueño que lo perturbó, lo dejó no estaba tranquilo porque no sabía qué significaba ese sueño. Él veía a 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Entonces el faraón, que sabía que José podía interpretar sueños, lo mandó llamar y le contó este sueño y le pidió que le dijera qué es lo que significaba. Entonces Dios le dio la sabiduría a José para interpretar este sueño y entonces José le contó a Faraón que las 7 vacas gordas significaban 7 años en que iba a haber abundancia de trigo, de cebada, los campos iban a estar llenos de frutos y las 7 vacas flacas significaban 7 años en que iba a haber mucha pobreza porque iba a venir una sequía de 7 años. Imagínense, no iban a tener agua para regar los cultivos, no iban a tener nada para comer. Entonces este faraón quedó tan perturbado, pero José le dijo que él sabía lo que debía hacer. Dios le dio la sabiduría, la inteligencia.
Entonces, durante estos 7 años en que vino este tiempo de abundancia, José se dedicó a que los trabajadores del campo juntaran en las bodegas, llenaran las bodegas de trigo, de cebada, y Faraón entonces lo puso en un cargo importante para que estuviera allí al mando de todo, de tomar el control de todo los cultivos, de todas las cosechas, lo puso allí como un administrador. Pasaron entonces estos 7 años de abundancia y vino, como bien el faraón lo había visto en su sueño, los 7 años de sequía. La sequía también llegó a la tierra donde vivían los hermanos de José y también su padre. 7 años en que no llovió, en que no hubo frutos, no hubo cultivos. Y ya esto, lo que ellos tenían en sus bodegas se fue agotando y después llegó un momento en que ya no tenían nada para comer. Y como los hermanos de José habían oído de que en Egipto había un hombre muy inteligente y que tenía comida para dar a los que necesitaran, entonces iniciaron un viaje. Los hermanos de José se presentaron allí en Egipto delante de este administrador, delante de este gobernador que Faraón había puesto y que era José, y se inclinaron delante de él, rogándole que les pudiera dar comida. ¿Qué les parece esto, niños? ¿Recuerdan el sueño que había tenido José con los manojos de trigo? El sueño que Dios le había dado de que sus hermanos se iban a postrar delante de él. En este momento estaba sucediendo esto. José reconoció a sus hermanos. Ellos no. ¿Cómo ellos se iban a imaginar siquiera que José, aquel muchacho que vendieron, iba a estar en un puesto así de gobernador? Entonces el corazón de José sintió lástima, sintió piedad por sus hermanos y accedió a darles comida y les pidió que también trajeran al resto de la familia, a su padre y al resto de toda su descendencia. Cuando sus hermanos regresaron trayendo a su padre, el corazón de José estaba tan feliz de verlo. Y José perdonó a estos hermanos. El corazón de José se llenó de paz. Dios le dio esa paz y le dio eh, esa facultad, ¿cierto? José era un hombre que temía a Dios, que amaba a Dios por sobre todas las cosas y le obedecía. Entonces José obedeció la palabra de Dios, perdonando a sus hermanos, perdonando todo el daño que ellos le hicieron. Y él hizo como borrón y cuenta nueva, aquí no ha pasado nada, y él se reconcilió con sus hermanos y se reencontró con su amado Padre. Niños, ustedes saben que debemos ser obedientes a la palabra del Señor. Y en su palabra, Dios nos enseña a que debemos perdonar. En la vida de las personas, muchas veces ocurren situaciones en que nos vemos enfrentados a que a lo mejor alguien nos puede hacer daño, alguien puede decir a lo mejor alguna palabra que nos dañe o hacer algo que nos provoque dolor, rabia. Pero, ¿saben, niños? Que Dios nos manda a perdonar, porque si no lo hacemos, si guardamos en nuestro corazón odio, rencor, el corazón se va llenando de amargura. Y Dios, que un día nos dio un corazón limpio, nos limpió, ¿cierto? Él perdonó nuestros pecados. Imagínense el amor que Dios tuvo
con la humanidad que Él entregó a su propio Hijo, ¿verdad?, en la cruz para perdonar nuestros pecados. ¿Cómo nosotros no vamos a perdonar a los que nos hacen daño, a los que nos provocan algún tipo de problema? Si Dios nos perdonó a nosotros, yo les voy a dar un versículo en que el Señor nos enseña que debemos perdonar. Dice entonces en Marcos 11:25: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Ven, aquí en este versículo, Dios nos enseña a que debemos perdonarnos los unos con los otros, porque también puede ser que a veces nosotros le hagamos algo sin intención a otra persona y nosotros le vamos a pedir perdón y nosotros vamos a querer que esta persona también nos perdone, ¿verdad? Entonces nosotros debemos tener siempre nuestro corazón limpio, pedirle al Señor que nos ayude a perdonar, orar y pedirle a Dios que nos ayude a que nuestro corazón esté limpio. Recuerden, porque si guardamos rencor, odio, esas son cosas que a Dios no le agradan y nuestro corazón va a llenarse de amargura. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros vivamos tranquilos, que vivamos en paz y que podamos disfrutar de todo lo que Él nos da cada día. Niños, que el Señor les bendiga. Espero que les haya gustado la clase del día de hoy, que hayan podido aprender que Dios es un Dios perdonador. Y vamos a hacer también la mímica, siguiendo las otras que ya habíamos recordado al principio. Entonces, Dios es perdonador. ¿Cómo es Dios entonces? Dios es perdonador. Nunca lo olviden, niños. Dios nos perdona. Cuando Él ve que nuestro corazón está arrepentido, que nosotros pedimos perdón por nuestros pecados, Él nos perdona. Y asimismo nosotros también debemos perdonar. Les invito a que cierren sus ojitos para que podamos ahora orar y despedir la clase del día de hoy. Bendito Dios y Padre nuestro, te doy en esta hora la gloria, la honra, Dios eterno, y te doy gracias por esta clase. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias por mostrarnos, Dios, que, Señor, así como tú nos perdonaste y nos perdonas cada día, Señor, asimismo debemos perdonar a aquellos que en algún momento puedan ofendernos, Señor. Ayúdanos, Padre, para poder seguir tu ejemplo y para que, Señor, podamos ser obedientes a tu palabra. Gracias te doy en esta hora, bendigo la vida de cada uno de los niños allí en sus hogares. Te pido que tú sigas bendiciendo cada una de las clases. Bendice, Señor, también a las maestras. Y ayúdanos, Señor, a seguir cada día, Padre Santo, estando allí, Señor, en contacto contigo, orando, Padre Santo, y dándote gracias en todo. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Niños, que el Señor les bendiga. Nos veremos en otra oportunidad.